Bueno, muchachos, buen día para todos. En esta ocasión vamos a realizar este video con el fin único de mostrarles a ustedes cómo se muestran o cómo se representan los respectivos resultados del ensayo modificado de compactación o comúnmente conocido como Proctor, ¿verdad? Recordemos que este ensayo de laboratorio hace parte del control de calidad que se le realiza a estos procesos de compactación que son indispensables para poder mejorar las propiedades ingenieriles de los suelos, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los videos que habíamos hecho en las clases pasadas, ¿cierto? Teníamos que en el ensayo modificado, ¿verdad? Hacíamos una curva de compactación, esa curva de compactación es la que yo tengo aquí, ¿cierto? Esa curva de compactación se logra realizar con estos 4 puntos, ¿cierto? Con estos 4 puntos que realizamos como pruebas en el laboratorio. ¿En qué consisten estos 4 puntos? Pues sencillamente son los 4, ¿cierto? Las 4 submuestras que nosotros perfectamente hemos compactado en el respectivo molde que nos decía la normatividad que podía ser de 4 pulgadas de diámetro o de 6 pulgadas de diámetro, dependiendo pues finalmente del método que yo escogiera para realizar el ensayo, ¿verdad? Pero digamos que en términos generales, lo que buscamos es poder llegar aquí a lograr obtener los valores de densidad seca máxima y de humedad óptima, ¿cierto? Esos valores, ¿dónde lo conseguimos? Nosotros, a partir de esa curva de compactación, señalamos el punto máximo de la curva. Recuerden que yo les había indicado, ¿cierto? Ese punto máximo de la curva nosotros lo relacionamos y lo trasladamos perfectamente, ¿cierto? Hasta el eje X para poder establecer dentro de las humedades, pues la humedad óptima, ¿cierto? Y desde ese punto trasladamos también al eje Y obteníamos la densidad seca máxima, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegamos allá? Tenemos 4 submuestras perfectamente seleccionadas, ¿cierto? A esas 4 submuestras yo les voy a incorporar, ¿cierto? Una cantidad de agua, ¿cierto? Que me permita obtener evidentemente 4 humedades diferentes. Si ustedes observan en este ejercicio que yo realicé, a la primera muestra yo no le incorporé agua, o sea que esta humedad que tenía era propiamente el material. A la siguiente muestra le incorporé 120 centímetros cúbicos, ¿cierto? De agua. A la siguiente muestra 240 y a la siguiente muestra 360. Si ustedes observan, el agua añadida obviamente me genera una variación en los resultados de humedad que también de igual manera va en ascenso. Y eso es lo que yo quiero verificar dentro de este ensayo también, cuál es el comportamiento del suelo, ¿cierto? Que yo voy a compactar frente a estas variaciones de humedad. Entonces, como primer paso, yo les recomendaría, para poder determinar los respectivos cálculos, que establezcamos los valores de humedad, ¿cierto? O sea, reitero que les voy a explicar acá cómo obtenemos resultados. El procedimiento ya hace parte del video anterior y pues evidentemente en apoyo a lo que han hecho en el laboratorio. Entonces tenemos que la humedad, para recordarles, es igual a un término W sub 1 menos W sub 2 sobre W sub 2 menos W sub C multiplicado por 100, ya que la humedad se expresa en porcentaje. Entonces, recordemos que ese término W sub 1, ¿qué significa? Significa el peso de su muestra húmeda, ¿cierto? Incluido, pues por eso le voy a poner más,
incluido el peso del recipiente. W sub 2 pues va a ser el peso de mi muestra, ya no húmeda sino seca, más o incluido el peso del recipiente. Y W sub C, quien finalmente es el peso del recipiente. Como ustedes pueden observar, lo que yo les acabo de mencionar aquí en cuanto a los términos para poder hallar las humedades es lo que está representado acá, en donde este, por ejemplo, primer término, peso de la cápsula más el suelo húmedo, me estaría representando a mí el término W sub 1. El siguiente, peso de la cápsula más el suelo seco, pues es mi término W sub 2. Aquí no se enreden ni nada que se llame cápsula, que se llame recipiente, que se llame tara, estamos hablando de exactamente lo mismo. Y finalmente tenemos el W sub C, quien fuese pues el peso de la cápsula que tenemos aquí. De esta forma, pues ustedes observan, permítanme un segundo, que aquí perfectamente tengo formulado que para poder calcular la humedad, lo que yo hago es relacionar ese peso del agua, ¿cierto?, sobre el peso de los sólidos, que es como lo muestran las fases o las relaciones de fase. O también, pues, de la forma como se los expresé ahorita en la fórmula, ¿cierto? También podemos establecer esas humedades. Entonces, ¿qué pasó? Aquí, por ejemplo, tenemos un peso del suelo húmedo más la cápsula 214.30, un peso seco de 208.53, incluido el peso del recipiente, y la diferencia, si ustedes observan aquí donde aparece la formulita, la diferencia entre ese peso del suelo húmedo con la cápsula y el peso del suelo seco con la cápsula me da el peso del agua y aquí el peso de la cápsula. Con esos términos relaciono y obtengo los valores de humedad. Resulta que esos valores de humedad, lo que yo puedo hacer simple y llanamente es que los voy a trasladar hasta aquí este formato superior que tengo, ¿cierto? Porque corresponden pues, a las respectivas humedades de las 4 submuestricas. ¿Eso para qué me va a servir? Ya lo verán. Resulta que ahora sí, después de calcular las humedades, yo paso a determinar la densidad seca, ¿cierto? Esa densidad seca, ¿cómo la calculo? Cuando yo hablo de densidad, si ustedes lo recuerdan, estoy hablando simplemente de una relación de masa por unidad de volumen, ¿verdad? Una relación de masa por unidad de volumen. Entonces, ¿qué tengo acá? Un primer término que se llama peso del molde más la muestra húmeda. ¿Eso qué es? Peso del molde más la muestra húmeda es sencillamente el molde que yo he compactado, ¿cierto? Obviamente lo que compacto es mi muestra de suelo en el molde, ¿cierto? Aquí ustedes perfectamente saben que si estoy haciendo el ensayo modificado, pues lo que he hecho es que mi respectivo suelo lo empecé a compactar por capas, ¿cierto? 5 capas. Y que pues obviamente esto era con ayuda de un respectivo martillo, ¿cierto? Normal. Entonces resulta, aquí devolvamos el martillo, bueno, que cuando yo ya culmino esta quinta capa y enraso o nivelo, ¿cierto? Lo que hago es que me llevo ese conjunto, de molde, peso del molde, entonces voy a obtener. Y pues evidentemente la muestra perfectamente compactada, ¿cierto? Y lo llevo a pesar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues sencillamente obtengo este dato que señalé aquí de primera mano y es el peso del molde que acabo de mencionar más
la muestra que ya está perfectamente compactada, que es esa muestra húmeda, porque recuerden que para poder compactar un suelo, y no es la excepción con el ensayo, pues mi muestra tiene que estar húmeda. Entonces la muestra compactada más el peso del molde es ese primer término. El segundo término pues está representado con el peso del molde, ¿cierto? Simplemente. Y pues ese peso de molde y además el volumen del molde, ¿cierto? Son datos que perfectamente yo puedo obtener de forma previa, ¿cierto? El ensayo. Y el peso del molde, pues sencillamente el molde limpio, seco, ¿cierto? Vacío, lo llevo a pesar a una balanza y ya, eso no tiene ciencia. Y el volumen del molde, pues estará representado por, ustedes saben que este molde puede tener un diámetro correspondiente a 4 pulgadas o a 6 pulgadas, dependiendo del método que se haya escogido. Y pues sencillamente tenemos relacionada una altura. Entonces, con esa altura y el área de ese círculo podemos obtener el volumen del molde, ¿cierto? Fin. Entonces, con eso ya podemos empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Permítame un segundo. ¿Cómo vamos a trabajar? A ver. Bueno, para nosotros poder trabajar aquí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, peso del molde más la muestra húmeda menos el peso del molde me da este término que se llama peso del suelo húmedo, como ustedes observan aquí, una sustracción entre esos dos términos. El volumen del molde, pues lo calculamos con ayuda de las fórmulas matemáticas y geométricas, ¿cierto? Normal. Y de ahí que podemos obtener la densidad húmeda. Observen. ¿Cómo la calculamos? Acabamos de mencionar que densidad simplemente es una relación de masa por unidad de volumen. Entonces, si estoy hablando de la densidad húmeda, pues aquí tendré que relacionar al peso del suelo húmedo y el volumen del molde, ¿cierto? Entonces aquí simplemente sería el peso del suelo húmedo, lo voy a escribir tal cual como lo tengo ahí en el formato, sobre el volumen del molde, ¿cierto? De esta forma yo obtengo densidad húmeda. Pero si todos bien nos recordamos, el fin es obtener una densidad seca máxima, ¿cierto? Entonces, para obtener la densidad seca, pues perfectamente podemos obtener esta humedad a partir de una expresión la cual me dice que la densidad seca es igual a la densidad húmeda sobre 1 más el contenido de humedad sobre 100. De ahí, por ejemplo, también la importancia de poder establecer esa humedad, ¿sí? Entonces, la densidad seca la podemos calcular con densidad húmeda sobre 1 más el contenido de humedad sobre 100. Entonces, ustedes observan aquí que para hallar la densidad seca también opero, ¿cierto? La densidad húmeda sobre 1 más la humedad sobre 100. De esta forma, lo que obtengo son los valores de densidad seca en cada uno de los puntos, ¿sí? Entonces, finalmente, lo que yo puedo hacer es, voy a mostrarles aquí una etiqueta, permítanme un segundo, etiquetas, mostrar, aquí está. Entonces, si ustedes observan, para yo poder graficar, lo que voy a hacer es graficar, valga la redundancia, estos dos términos, humedad y densidad seca. Entonces, ¿dónde van los valores de humedad? Como ustedes observarán aquí en el gráfico, en el eje X, y los valores de densidad seca aquí en el eje Y, ¿cierto? Entonces, de esta forma se grafican la respectiva curva de compactación y como ustedes pueden observar en las etiquetas están los puntos relacionados con estas respectivas densidades secas, ¿cierto?
Si ustedes observan, pues sencillamente aquí tenemos las respectivas humedades también, ¿cierto? 7.7, ¿cierto? 6, que es donde está el siguiente punto, y 4.3, que es donde está el siguiente punto. Entonces, ya teniendo la respectiva curva de compactación, para poder expresar esa densidad seca máxima y esa humedad óptima, vamos al punto más alto de la curva, ¿cierto? Perdonarán aquí pues el pulso. Ese punto máximo, ¿cierto? Recuerden que les decía yo en el video que se llama pico, ¿cierto? O se llama zona de máximos, ¿cierto? Ese punto máximo de la curva, si yo lo traslado perfectamente aquí al eje X, me representa aquí la humedad óptima, y si yo lo traslado al eje Y, me representa la densidad seca máxima, ¿cierto? Y aquí, como ustedes pueden observar, obtengo los valores correspondientes a esa densidad seca máxima y a esa humedad óptima, ¿sí? Digamos que este, como les decía, es un ejemplo de cómo se pueden representar o cómo se pueden presentar los respectivos resultados de este ensayo de laboratorio, cómo obtenemos esa curva de compactación y finalmente el respectivo resultado, que era obtener la densidad seca máxima y la humedad óptima, ¿sí? Ahora bien, para complementar y terminar con este ensayo de Proctor, es importante tener en cuenta algunas características de esa curva de compactación. Y eso tiene que ver, por ejemplo, que esa curva de compactación, ¿cierto?, es única para el tipo de suelo, ¿cierto? Es decir, lo que yo les mencionaba en los videos anteriores, cuando ustedes van a mejorar las condiciones, ¿cierto?, las propiedades ingenieriles, que son de las que nosotros hemos venido platicando, que finalmente es la finalidad de la compactación, ¿cierto? Cada material que yo utilice para mejorar esas condiciones, llámese material natural, llámese un material de préstamo, ¿cierto? Si usted varía o si usted cambia constantemente ese material para cada una, digamos, de sus actividades constructivas, de sus áreas donde van a trabajar, pues cada uno de esos materiales debe, o a cada uno de esos materiales se le debe hacer una caracterización. Esa caracterización pues está complementada por granulometría, por límites y por el ensayo de Proctor o ensayo modificado de compactación. De ahí a que esta primera característica de la curva de compactación es que es única para cada tipo de suelo, ¿cierto? Esto pues bajo un método de compactación, que es el que nosotros estamos haciendo, y un esfuerzo o una energía constante durante el respectivo proceso. Otra característica a tener en cuenta de la curva de compactación, que esa ya la tenemos más que clara, y es este punto máximo, ¿cierto? Ese punto máximo define esa densidad seca máxima y esa humedad óptima del suelo. Recordemos también que este tramo, ¿cierto?, ese tramo de la curva que está antes de la óptima, ¿cierto?, es la que nosotros denominamos como rama seca, y la que está después de esa humedad óptima es la que se conoce comúnmente como rama húmeda. Otra característica, durante el proceso de compactación no se llega a estados completos de saturación, ¿cierto? Es decir, nosotros logramos como tal, o no se logra como tal, intersectar esa curva, ¿sí?, de 100% de saturación o curva de cero vacíos, que fue la que yo también les mostré en el video anterior, ¿sí? Si la curva tiene una forma aplanada, ¿cierto?,
Quiere decir que los resultados de esa compactación pues no son muy sensibles, digámoslo así, a unos cambios de humedad. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de suelos cohesivos, esa curva es una parábola que tiende a ser un poco más cerrada, ¿cierto? Las variaciones como tal de humedad sí alteran de una manera significativa pues lo que tiene que ver con los valores de densidad, principalmente si estamos trabajando con materiales arcillosos. Pero ojo, recordemos que habíamos mencionado que los mejores materiales con los que podemos trabajar, obviamente estamos buscando mejorar las condiciones, ¿cierto? De resistencia, de mitigación de asentamientos, de permeabilidad, ¿cierto? Pues la idea es que se trabajen con suelos de óptimas condiciones, con suelos granulares, ¿cierto? Y finalmente, en los suelos finos, las humedades óptimas usualmente son mayores al 15%. Y estas, pues, a la vez son superiores a las de los suelos granulares. Otra de las características de la curva de compactación está dada en que para los suelos gruesos, por ejemplo, en el caso de los materiales para vías, subbases, bases granulares, ¿cierto? Las humedades óptimas usualmente son bajitas y pueden tener inclusive un intervalo común que está en el orden del 8 al 12%. Para un valor, por ejemplo, de humedad constante, el peso unitario seco aumenta siempre y cuando también se vea incrementada la energía de compactación. Recuerden que esa energía de compactación es directamente proporcional al número de golpes, al número de capas, ¿cierto? Y dijimos que entre mayor sea, digamos, esa energía de compactación, vamos a obtener valores mayores en cuanto a densidades secas, ¿cierto? Y finalmente, pues la línea que une como tal esas humedades o esos óptimos en las curvas obtenidas para un mismo material con diferentes energías de compactación, usualmente es paralela a esa curva o a esa línea de saturación, pero como ya les había mencionado anteriormente, nunca ellas van a juntarse, ¿cierto? De ahí que decimos finalmente que son aproximadamente paralelas, ¿sí? Bueno, chicos, para continuar y a la vez finalizar con este tema de compactación, voy a mencionarles la otra prueba que se debe realizar o que usualmente se realiza para poder ejercer ese control de calidad a esos procesos de compactación. Esa prueba es un método que comúnmente se conoce como un método del cono y arena, ¿cierto? Le conocemos también como un método destructivo, ¿cierto? Ya que pues en el sitio donde está el material compactado pues se debe hacer como tal la respectiva medición y esta se hace logrando la excavación de un hueco, ¿cierto? Entonces esta compactación de suelo está aprobada o está soportada por la norma INVIAS 161 del 2013, la cual se llama densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono y arena. Pues este método puntualmente lo que busca es poder determinar la densidad en sitio, ¿cierto? Y esa densidad en sitio se relaciona a su vez con la densidad seca máxima del laboratorio, ¿cierto? Que fue la que nosotros calculamos hace un momento. Y con esta se relaciona entonces para poder establecer un porcentaje de compactación. La idea con este método es que en ese sitio, ¿cierto?, donde se ha compactado por cualquiera de los métodos que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? Hablando pues de los procesos de compactación, ¿cierto? Que dependen principalmente del tipo de
suelo, o inclusive podríamos mencionar que esas técnicas de mejoramiento de suelo pues pueden ser variables, ¿cierto? Y dependen principalmente de varias categorías. Por ejemplo, nosotros las que vimos, ¿cierto? Estaban en el orden de los métodos de densificación, que era dentro de los cuales estaban los procesos de compactación. Podemos encontrar también lo que tiene que ver con columnas de piedra, con precarga y drenaje, como métodos de densificación. Otros serían las estabilizaciones, que podrían estar en el orden de estabilización química, de estabilización mediante inyecciones, ¿cierto? Otras serían los refuerzos, que estarían en el orden de los anclajes en los suelos, que serían los micropilotes, que serían los suelos reforzados o las mezclas de los suelos, ¿verdad? Otra forma o otra categoría está en el orden de la alteración físico-química y tiene que ver con, por ejemplo, con lo que tiene que ver con columnas de cal, mezclas profundas, ¿cierto? Y finalmente transformaciones biológicas. Todas estas técnicas se hacen obviamente para mejorar las condiciones de suelo, para evitar problemas de expansión, para evitar problemas de licuación, para evitar deformaciones, ¿cierto? Evidentemente, cuando las características principales de los suelos están en que no se tiene una buena capacidad de soporte o que los materiales son susceptibles a esos asentamientos excesivos, ¿verdad? Entonces, esas pues serían algunas de las categorías. En este caso puntual, pues como les dije, dentro de los métodos no destructivos, perdón, destructivos para el control de compactación, pues tenemos este método del cono de arena y pues se utiliza para determinar previamente esa densidad, ¿cierto? En el sitio. Lo que hacemos es que se excava un hueco, ¿cierto? Como ustedes lo observan ahí en la imagencita. Ese hueco tiene aproximadamente 15 centímetros, ¿cierto? De ancho por 15 centímetros de profundidad, ¿cierto? ¿Y la idea cuál es? Pues la idea es que se recupere ese suelo, ¿cierto? Que se ha extraído, ¿sí? Que se realice el respectivo peso de ese material, ¿sí? Y además que a ese material le podamos realizar o determinar la humedad, ¿cierto? Con eso es más que suficiente para poder obtener valores. En cuanto a material, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con esto, recuerden que también estamos hallando densidades y tendríamos entonces hasta el momento el término de la masa o el peso de la muestra. Necesitamos conocer el volumen, ¿cierto? Entonces el volumen pues es el que perfectamente está determinado en el hueco o en la excavación que hemos hecho, pero con el único grado de dificultad que está relacionado con que ese hueco o esa excavación que se hace, pues como nosotros la hacemos a mano con ayuda de herramienta menor, ¿cierto? Un cincel, un martillo, una cuchara. Entonces, ese hueco, pues usualmente no va a tener una forma regular, cosa que nosotros digamos, no, esto es igual a un diámetro X por una altura que está perfectamente establecida y es homogénea para toda la extensión de la excavación. Como eso no es posible y la forma es irregular, pues no podríamos obtener un valor de volumen por relaciones matemáticas ni geométricas. Ahí es donde viene, por ejemplo, el papel que juega la arena con la que nosotros trabajamos en este método, por eso se llama método del cono y arena, ¿cierto? Esa arena, pues evidentemente va a tener unas características muy puntualitas, ¿cierto? Características como, por ejemplo, que esa arena debe estar limpia, debe estar seca, debe tener una densidad y una gradación uniforme, ¿cierto? Que sea una arena que no esté cementada, que fluya de manera libre, que tenga un coeficiente de uniformidad inferior a 2, ¿cierto? Y que la podamos establecer con un tamaño máximo de partículas que estén en el orden de la malla número 10
y la malla número 60, ¿sí? Entonces, con esta arenita lo que buscamos o lo que hacemos es que la incorporamos en el hueco, ¿cierto? O en la excavación con ayuda de una herramienta que es la del cono, ¿cierto? Y así poder obtener finalmente el volumen del hueco, y pues ya teniendo volumen y teniendo la muestra, pues sencillamente podemos establecer la densidad en sitio. Al final, pues lo que hacemos o lo que buscamos es que esa densidad que obtengamos la comparamos con la densidad máxima del laboratorio para así poder obtener el porcentaje de compactación. Entonces a continuación les voy a mostrar, permítanme un segundo por favor. Les voy a mostrar un pequeño video muy corto pero bastante explicativo para lo que tiene que ver con este ensayo de densidad, método del cono y arena. Buenos días, amigos constructores. A menudo vemos estas máquinas realizando compactación en nuestras obras, pero no sabemos en qué momento finalizar ese proceso. Hoy vamos a aprender cómo obtener la densidad y peso específico de compactación de un suelo en el sitio. ¿Y para qué sirven estos datos? El método a utilizar será el de cono y arena en campo. Los materiales a utilizar en este ensayo serán un frasco de 4 galones aproximadamente, cono desmontable con válvula de media pulgada, una placa base, tamiz, recipientes, una balanza, herramienta menor como cincel, brocha, regla y, lo más importante, arena limpia, seca, con densidad y gradación uniformes. Luego de elegir un sitio representativo del área a ensayar, se fija la placa sobre el terreno y en plano se procede a excavar el hueco a través del orificio de la placa base, con mucho cuidado para no alterar el suelo alrededor del hueco. Las paredes del hueco deberán tener una pequeña inclinación hacia adentro y el fondo debe estar plano en lo posible. El hueco debe quedar libre de oquedades y partículas sobresalientes, ya que esto puede afectar la exactitud del ensayo. La profundidad puede variar entre 15 y 20 centímetros dependiendo del tamaño máximo de partículas. Al final del video les dejaré una tabla donde se puede ver el volumen mínimo del hueco de ensayo dependiendo del tamaño de las partículas en el terreno. Luego procedemos a colocar sobre la placa base el frasco y el cono con arena previamente pesados y con la densidad de la arena ya conocida. Abrimos la válvula y dejamos que fluya. Luego se cierra la válvula y se retira el cono para pesarlo posteriormente. Se puede recuperar la arena limpia para nuevos ensayos, pero en ningún caso se debe utilizar arena contaminada con finos. Como ya mencionamos, procedemos a pesar el conjunto frasco, cono y arena después del ensayo, lo que llamaremos M2, y se pesa también el material húmedo excavado, M3. Luego se determina la humedad del material removido. En obra lo podemos hacer con la prueba de humedad rápida. Para esto se utiliza el humedómetro Speedy, agregándole carburo de calcio, siempre usando los elementos de protección, tal como se aprecia. Esto se explicará en otro video, esta prueba. También podemos determinar en laboratorio la humedad secando la muestra en horno durante 24 horas. Este es el método de la prueba de humedad rápida. Con estos datos estamos listos. Bueno chicos, retomando y después de haber observado el video que representa como tal el ensayo de densidad en sitio o el ensayo de densidad y peso unitario del suelo en el terreno por el método del cono de arena que corresponde a la norma INVIDA 161 del 2013, tengo aquí para presentarles un formatico que se utiliza o con el que se puede trabajar
para poder determinar ese porcentaje de compactación, ¿sí? Ese porcentaje de compactación que se da con relación al porcentaje o a la densidad seca en sitio y a la densidad seca máxima del laboratorio. Entonces acá tengo unos daticos, ¿sí? Para poder explicarles. Entonces, como ya ustedes lo pudieron observar en el video, ¿cierto? La idea obviamente con este ensayo de laboratorio es que se pueda determinar en sitio, ¿cierto? Con este equipo del cono y arena, ¿cierto? La densidad o el peso unitario de suelos compactados, ¿cierto? ¿Qué hay que tener en cuenta, digamos que como objetivo principal de este ensayo? Que este ensayo es aplicable a los suelos que no contengan cantidades apreciables de fragmentos o de materiales que superen tamaños de 1,5 pulgadas, ¿sí? Eso es como hablar de lo mismo de las especificaciones o normatividades que limitan como tal algunas características de los suelos, ¿cierto? Hay que tener en cuenta también que no hay que trabajar o no se recomienda trabajar con suelos que ya hayan sido perfectamente compactados, ¿cierto? Que superen como tal este tamaño de partículas, ¿cierto? Y pues no es adecuado tampoco cuando trabajamos con materiales orgánicos, con materiales que estén saturados, porque no se debe llegar a ese 100% de saturación, materiales que sean muy plásticos, los cuales pues van a sufrir problemas de deformación o de compresión, ¿cierto? Entonces es importante tener en cuenta esto principalmente. Como ya lo vimos también, pues la idea con este ensayo es excavar, ¿cierto? Un hueco en el respectivo suelo o en el respectivo material que se ha compactado, ¿cierto? Y pues llenar ese hueco con una arena que tiene unas características muy fundamentales que ya se los mencioné, para así poder determinar el volumen del hueco. Entonces, como tenemos el volumen del hueco y tenemos como tal ese material que hemos excavado, pues podemos determinar la densidad, que no es nada diferente a lo que hemos visto, y es una relación de masa por unidad de volumen. También se determina la humedad, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues obtenemos los resultados. ¿Por qué es importante este ensayo? Pues como ya lo veníamos mencionando, pues esto es un ensayo que es importante dentro del proceso de compactación porque me permite a mí finalmente hacer el ejercicio, ¿cierto? Finalmente me permite a mí poder establecer si se está cumpliendo o no se están cumpliendo con los parámetros que especifiquen las normatividades. Recordemos que finalmente lo que queremos es buscar esa mejora del material, ¿cierto? Esas mejoras en cuanto a las características o propiedades ingenieriles, y qué mejor forma de lograr este control de calidad que se trabaje de una forma bien regular para que nosotros podamos establecer los porcentajes de compactación que a su vez deben superar el 95% si son materiales, digamos, como sus bases, receos, materiales seleccionados, o el 100% cuando son ya materiales de base, ¿sí? Por otro lado, pues aquí tenemos entonces una forma de realizar este ensayo, obtener resultados. Aquí tengo un primer término, ¿cierto? Que ese primer término lo que me está indicando es el peso de la arena con el recipiente antes de ser ensayado. Entonces, recordemos que estos primeros términos lo que están haciendo es, teníamos el recipiente que ustedes lo vieron en el video, ¿cierto? Y a partir del recipiente, ustedes recuerdan, aquí hay una llavecita, salía como tal el respectivo cono,
¿cierto? Salía como tal el respectivo cono. Entonces aquí en el interior de este recipiente nosotros vamos a tener como tal la arena con las características puntuales específicas que les mencioné, que sea limpia, que sea seca, que sea de gradación uniforme, ¿cierto? Y esa arenita está contenida en el recipiente. Entonces, este primer término va a ser el conjunto de esa arena que está en el recipiente, ¿cierto? El recipiente, como usualmente es de plástico, pues digamos que el peso es casi nulo del recipiente, o sea, esta partecita de acá del recipiente. Y además de eso, me dice que el recipiente como tal, su conjunto, también contempla el cono, ¿cierto? El cono que es este. Entonces, ese primer término es el peso de todo este conjunto, ¿sí? Entonces, es el conjunto del recipiente con la arena, ¿cierto? Antes de empezar a hacer el ensayo. Esto pues simplemente se pesa en una balanza y se obtiene ese primer dato, ¿cierto? El segundo dato dice que es el peso de la arena con el recipiente después del ensayo. Como ustedes vieron en el video, ¿cierto? La idea es que se haga un hueco o una excavación en el terreno, ¿cierto? Esto es suelo. Y que ese material que estaba aquí, pues se extraiga, ¿cierto? Material extraído, ¿cierto? Cuando ya el material se haya extraído, se haya limpiado bien el respectivo huequito, la respectiva excavación, nosotros ¿qué hacíamos? Ay, lo borré, perdón chicos. Después de que nosotros realizamos la excavación de ese huequito, retirábamos el material, lo que hacíamos era que el cono con la respectiva arena, ¿cierto? Lo invertíamos, ¿cierto? Abríamos la respectiva válvula. ¿Para qué? Para que el respectivo... Ay, lo volví a borrar, qué pena con ustedes, muchachos. Cuando yo pongo acá el respectivo cono invertido, ¿cierto? En donde he hecho el huequito, abro la válvula y lo que va a pasar es que la arena va a empezar a fluir libremente, ¿cierto? Hasta el punto de que me va a llenar el respectivo huequito de la respectiva excavación que realicé, ¿cierto? Entonces, cuando este conjunto de hueco o de excavación y este conito se hayan llenado perfectamente, yo lo voy a saber porque como este recipiente es de plástico, es usualmente clarito, yo voy a notar que la arena no va a seguir fluyendo, ¿cierto? Va a llegar a un punto en el que para. Cuando esto suceda es porque esto ya se ha llenado, entonces yo cierro la válvula, ¿cierto? Cierro la válvula, vuelvo e invierto el respectivo cono con el respectivo recipiente, o sea, lo paro, ¿cierto? Y lo que va a pasar es que voy a volver a pesar lo que me quedó, ¿sí? Voy a pesar lo que me quedó. Si anteriormente tenía el recipiente absolutamente lleno de arena, ahorita es probable que después del ensayo me haya quedado un poco menos. De ahí es este segundo término, ¿sí? Entonces, antes del ensayo y después del ensayo, lo que queremos decir es después de que se haya hecho este respectivo proceso. Entonces, ¿qué ocurre? La diferencia de estos dos términos me da el peso total de la arena usada. Y ese peso total de la arena usada, si ustedes observan, pues va a corresponder sencillamente a todo este material o a toda esta arena, perdón, que me quedó aquí, porque esta fue la que usé en su totalidad, ¿cierto? La que usé en su totalidad fue la que me quedó tanto en el cono como en la respectiva excavación, ¿sí? Eso es este valorcito del peso total de la arena usada.
La constante del cono. La constante del cono es simplemente un valor, ¿cierto? De un material o del material de la arena que se queda aquí o que queda comprendido aquí en este cono. O sea, esta arena que ocupa este volumen, ¿cierto? En el respectivo cono, esa es la que nosotros vamos a llamar constante del cono, ¿sí? Les explico. Permítanme, yo borro acá. Aquí. Resulta que hay un apartado, un anexo en la norma 161 que establece cómo se determina la constante del cono. Entonces, como ya sabemos, ¿cierto? Pues nosotros tenemos el conjunto del cono. Tenemos el conjunto del cono y el recipiente, ¿cierto? Esto pues con una arena contenida en su interior de características puntuales y específicas. Como ya sabemos, en el ejercicio de este ensayo la idea es invertir este cono, ¿cierto? Y poder vaciar esta arenita en la excavación que yo he realizado para poder obtener el volumen del hueco. Entonces, cuando hablamos de la constante del cono, en el anexo de la norma 161, en el anexo A, lo que hacemos es ponemos una bandeja, un lugar que sea completamente plano, limpio, liso. Entonces yo utilizo usualmente una bandeja pues para no perder el material ni tener regueros y hago la inversión, ¿cierto? Del recipiente con el cono, con la arena, y la pongo como si yo estuviera haciendo el ejercicio en sitio, con la diferencia de que no hay ninguna excavación, ¿cierto? Estoy en un sitio plano. Aquí encontramos la válvula y el recipiente. ¿Qué va a ocurrir? Yo voy a abrir la válvula, ¿cierto? Cuando abro la válvula, pues la arena va a empezar a fluir. Va a empezar a fluir hasta el punto de que me va a llenar esta parte, esta partecita, ¿cierto? Del cono, la va a llenar completamente, porque, como les acabo de indicar, no hay ninguna excavación. Estoy sobre una bandeja, sobre una parte plana, lisa, entonces sencillamente se va a llenar esta parte del cono. Entonces lo mismo, cuando yo observe que aquí la arena ya no sigue fluyendo, ¿cierto? Es porque este conito ya se me ha llenado. Cuando yo logre esto, que el cono se llenó completamente de arena, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a cerrar la válvula, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es simplemente cerrar la válvula. Y vuelvo, cuando ya la cierro, vuelvo a invertir mi respectivo recipiente con el cono, ¿cierto? Vuelvo a invertirlo y lo que hago es pesarlo y el resultado que voy a obtener es pues evidentemente el resto del material que me quedó aquí, ¿cierto? El resto de la arena. Entonces, si yo tengo, llamémosle aquí, un antes y un después, ¿sí? Un peso inicial, cuando yo tenía toda esta arena contenida, y un peso final, que fue después de haber hecho este segundo ejercicio. La diferencia entre ese peso inicial y el final, permítame un segundo. Bueno, la diferencia entre estos dos pesos, inicial y final, pues me va a dar a mí la constante del cono, ¿sí? ¿Y qué es la constante del cono? Pues sencillamente es este valor o esta cantidad de material que se aloja aquí en el respectivo cono. Entonces, esta es la equivalencia a la constante del cono y la hago con la diferencia de estos dos pesos, ¿sí? Entonces,
ese pues es este valorcito, que es la cantidad de arenita que me queda comprendida aquí en el cono. Eso es lo que equivale a la constante del cono. Lo que quiere decir aquí es que el siguiente término llamado peso de la arena en el hueco, pues yo tengo ya la constante del cono y tengo el peso total de la arena, pues la diferencia de estas dos me va a dar, si este fuera el caso de que tengo la excavación acá, el peso de la arena en el hueco pues va a ser solamente de la arena que estuvo comprendida aquí en la excavación, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, peso de la arena en el hueco es otro dato que podemos calcular acá. Y el peso unitario de la arena, volvemos a lo mismo, sencillamente es otro ensayo que se realiza para caracterizar la arena que usamos, ¿cierto? Esa arenita fina. Y los pesos unitarios son como si estuviéramos hablando de densidades, es decir, masa sobre volumen, exactamente lo mismo. Entonces, para calcular ese peso unitario o esa densidad de la arena, pues vamos a tener que hacer un ejercicio en el cual, digamos, en un recipiente cualquiera, ¿cierto? Podría ser, establezcamos ese volumen de ese recipiente, incorporemos la arena, ¿cierto? La que vamos a usar. Cuando ya tenemos ese recipiente con la arena, entonces enrasamos, ¿cierto? Y establecemos la masita, pesamos y establecemos esta masa, ¿cierto? De la arena, obviamente pues despreciando el peso del moldecito, del recipiente donde he hecho el ejercicio, y me da pues la masa de la arena, conozco el volumen del recipiente, por lo tanto puedo obtener el peso unitario o la densidad de la arena. De esta forma se calcula. Podemos calcular entonces el volumen del hueco pues se relaciona con el peso de la arena en el hueco sobre el peso unitario, ¿cierto? Exactamente estamos haciendo, otra vez les reitero, lo mismo. Si la densidad es igual a masa sobre volumen, entonces volumen es igual, porque eso es lo que estoy calculando acá, volumen, es igual a ¿quién? A la masa sobre la densidad. ¿Y quién es el que me determina este volumen? Pues si yo estoy hablando de que estoy utilizando una arena, ¿cierto? De características puntuales, pues entonces yo tengo que relacionar la masa de esa arena, que fueron estos 1822 gramos, por ejemplo, y el peso unitario o la densidad de la arena, que fue los 1.426. Siempre estamos hablando de los mismos términos. En este caso, la arena fue la que nos sirvió como mecanismo para conocer el volumen del hueco. Entonces, masa sobre densidad o peso unitario de la arena para poder establecer el volumen. Ahora pues tenemos el dato del peso total del suelo extraído, que es el material que se ha retirado de la excavación que nosotros hemos realizado, y a este material nosotros le hacemos una prueba de humedad, ¿sí? Entonces sacamos una submuestrica y hacemos la humedad, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, aquí tengo el cuadrito aparte para determinar el contenido de humedad con la relación que ustedes ya conocen, W sub 1 menos W sub 2 sobre W sub 2 menos W sub C por 100. Con eso, ustedes sacan una submuestrica del material, obtienen la humedad, aquí lo que yo hago es reemplazarla, ¿cierto? Y como ya lo habíamos platicado anteriormente, pues cuando hablamos de densidad húmeda, estaremos relacionando el peso del material extraído, ¿cierto? Entonces, densidad húmeda, masa sobre volumen. Entonces, ¿quién es la masa? Pues el peso del material extraído sobre el volumen del hueco, que lo acabamos de calcular, y eso nos da acá un valor de 1,921. Para determinar la densidad seca, pues les indiqué en el video anterior, que tenemos la densidad húmeda sobre 1 más contenido de humedad sobre 100, ¿cierto? Entonces tenemos humedad, tenemos la densidad húmeda, calculamos la densidad seca. Y finalmente, este valor que ustedes observan aquí,
es simple y llanamente el resultado del productor, ¿sí? Como resultado del productor, entonces establecemos el valor. Yo aquí tengo un valor X, ¿sí? Y eso lo relacionamos aquí, como ustedes pueden observar. Permítanme un segundo. Aquí, para poder establecer el porcentaje de compactación, relacionamos la densidad seca del sitio sobre la densidad seca máxima del laboratorio multiplicada por 100. ¿Listo? Entonces, de esta forma se puede presentar los resultados, los respectivos cálculos con sus respectivos resultados de la densidad del terreno, el método cono y arena. Espero que esto haya sido útil para ustedes. Nos vemos en el siguiente capítulo.